Echemos vista a Zacarías 12, 8 al 10. El texto dice literalmente, en ese día, el día del Señor, defenderá a los habitantes de Jerusalén. El más débil de ellos será en ese día como David, y la casa de Israel será como Dios, como el ángel del Eterno delante de ellos. Y sucederá que en ese día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica, y mirarán hacia mí a quien han traspasado, y se lamentarán por él como se lamenta por un hijo único, y llorarán amargamente por él como si se llora por un primogénito. Ahora, fíjense en la parte que dice mirarán hacia mí, a quien han traspasado. En hebreo, esto se lee como vihibitu alai et asher dakaru. La palabra clave aquí es dakaru, que significa traspasaron o porferaron. Es una forma verbal activa, lo que significa que se refiere a una acción realizada por un sujeto, en este caso ellos, plural, a un objeto, en este caso mí, la palabra mí, o se refiere a Dios. Aquí es donde se pone interesante. En el libro cristiano, en el Nuevo Testamento, en Juan 19, 37, se cita este versículo de Zacarías, pero un pequeño cambio. El texto griego dice así, Juan dice así, mirarán al que traspasaron. Es una gran diferencia. En griego es opsontai o eis on eseken tesan. Soy griego. Fíjense que Juan cambia la palabra mi por al que, refiriéndose a Jesús siendo traspasado en la cruz. Pero hay un problema con esta aplicación. En el contexto de Zacarías, el versículo habla de las naciones que vendrán contra Jerusalén y serán destruidas por Dios. Los que traspasaron a Dios parecen ser estas naciones enemigas, no un individuo. Además, el pasaje habla de un tiempo futuro de angustia y arrepentimiento para Israel. En contraste, en Juan, en el libro cristiano, es traspasado por un soldado romano, un gentil, uno, no por las naciones enemigas de Israel. Esto ocurre en el pasado durante la crucifixión de Jesús, no en un tiempo futuro de angustia nacional. Entonces, aunque Juan está haciendo una conexión teológica entre la muerte de Jesús y este versículo profético, el contexto y los detalles no encajan. Es importante ser honestos sobre estas diferencias y no forzar el texto de Zacarías a decir algo que no dice originalmente. Al final, ambos pasajes nos enseñan lecciones importantes. Zacarías nos muestra el amor y la protección de Dios por su pueblo, incluso en tiempos de angustias. Y Juan nos muestra el sacrificio último de Jesús supuestamente por el hombre. Pero debemos tener cuidado de no sacar los versículos fuera de contexto o ignorar los detalles del texto original. Espero que este estudio les haya ayudado a entender un poco mejor estos pasajes. Siempre es emocionante explorar las escrituras, a ver cómo cada detalle puede enseñarnos algo más. Seguimos aprendiendo y creciendo juntos en nuestro camino en el Señor. Esto es solamente una parte. Espere la próxima para más de. Recordemos el contexto de Zacarías 12. En este capítulo el profeta está hablando de un tiempo futuro.
cuando las naciones gentiles se reunirán para atacar a Israel. Pero Dios promete defender a su pueblo y destruir a estas naciones enemigas. Ahora, fíjenos en los versículos 8 al 10. Aquí Dios hace una conexión íntima entre él mismo y la casa de David. De hecho, él dice que la casa de David será como Dios. En hebreos, ki Elohim. Esto sugiere que un ataque contra la casa de David es en cierto sentido un ataque contra Dios mismo. Eso lo voy a repetir porque muchos no ponen atención en el contexto. Esto sugiere, o sea, está declarando que él dice que la casa de David será como Dios. En hebreo es ki Elohim, como Dios. Esto sugiere que un ataque contra la casa de David es, en cierto sentido, un ataque contra Dios mismo. Entonces, cuando llegamos al versículo 10, donde se habla de mirarán hacia mí a quien han traspasado, parece estar refiriéndose o se está refiriendo a las naciones gentiles que han traspasado a Dios al atacar a su pueblo y la casa de David. Es importante notar que en este pasaje no está hablando de un conflicto entre judíos. No está sugiriendo que algunos judíos traspasen otros judíos o a Dios. Más bien está hablando de naciones extranjeras que se oponen a Dios y a su pueblo. Ahora, veamos cómo esto contrasta con la aplicación de este versículo en Juan 19:37. Aquí, el tal Juan está el escritor anónimo, porque se titula así como Juan, pero no se sabe quién escribió ese libro. Está describiendo la crucifixión de Jesús. Después de que Jesús muere, Juan nos dice, acuerdo el escritor, dice así, Juan 19:37, lo pueden buscar. Dice así: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio singular, ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Hay bastantes dilemas con esos versículos, pero eso quizás se puede desarrollar en otro tema. Fíjense que Juan está aplicando Zacarías 12, versículo 10 a la muerte de Jesús, pero hay algunas diferencias importantes. Uno, el tal Juan, el que traspasa a Jesús, no es una nación gentil. Ponga atención, no es una nación gentil, sino un solo soldado romano. 2. El contexto sugiere que el soldado estaba solo cuando traspasó a Jesús. No se menciona a otros soldados o personas involucradas en este acto específico. Leen el versículo y notarán que él está solo cuando hace eso, ese soldado romano. Entonces, aún Juan está haciendo una conexión teológica entre la muerte de Jesús y Zacarías 12:10. Los detalles no encajan. En Zacarías son en el libro de Zacarías, a través del profeta. El texto original en el hebreo son naciones gentiles que se oponen a Dios y a su pueblo. En Juan es solo un soldado gentil que traspasa a Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, cuando leemos la Biblia es importante prestar atención al contexto y los detalles. No podemos simplemente tomar un versículo fuera de contexto y aplicarlo a cualquier situación. Segundo, aunque el Nuevo Testamento, el libro cristiano, a veces aplica versículos del Tanakh de maneras nuevas y creativas, debemos ser cuidadosos de no forzar estos textos más allá de lo que el texto
permite lo que realmente dice. Tantos Zacarías como Juan nos enseña lecciones importantes. Zacarías nos muestra el amor y la protección de Dios por su pueblo y cómo él se identifica con ellos. Juan presenta otro tipo de idolatría para que el pueblo se desvíe de lo que dice realmente las escrituras. Por eso es importante ir al original de las escrituras. En Zacarías 12:10, el texto hebreo dice y tú Elai et asher dakaru, que se traduce literalmente como y mirarán a mí a quien han traspasado. La palabra clave aquí, como he repetido y lo estoy repitiendo otra vez, es dakaru, que significa traspasado o perforado. Sin embargo, cuando miramos la traducción griega, ahora miramos una contradicción en la Septuaginta, encontramos algo interesante. El Septuaginta traduce esta frase como epibli sontai pros mi hon katorshisat santo, que significa mirarán. Esto en el griego, en la traducción Septuaginta, como se es conocido hoy en día, se traduce mirarán hacia mí en lugar de aquel a quien ha insultado o despreciado. Aquí la palabra griega katorshisantu significa insultado o despreciado, no traspasado. Aquellos que les gustan usar tanto la Septuaginta, ahí tiene, que aún contradice la traducción. Esta es una diferencia de significación, es significativa. La Septuaginta no traduce fielmente el significado literalmente del hebreo dakaru en su lugar. En su lugar, parece interpretar la frase de una manera más figurativa o metafórica. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el libro cristiano, específicamente en Juan 19:37, encontramos otra discrepancia. Juan cita el texto original de Zacarías 12:10, pero usa la palabra griega ekentasan, que significa perforado o traspasado. Esta traducción es más cerca a la palabra dakaru que la que se traduce en la Septuaginta, que tanto los cristianos usan para tratar de defender sus creencias cristianas. Aquí hay problema porque el mismo escritor de Juan ignoró básicamente la traducción griega de la extendida Septuaginta y decidió usar la traducción del hebreo de dakaru, que significa perforado o traspasado. O sea, mientras la traducción Septuaginta usa la palabra insultado o despreciado del griego. Ahora, hay una versión del Septuaginta de Zacarías que dice que significa del griego insultado o despreciado, pero y lo original es dakaru, es traspasado. Y sin embargo, Juan usa de la versión hebrea para encajar la creencia de Jesús. Sin embargo, en el contexto de Juan 19:37, en la crucifixión de Jesús, Juan aplica esta profecía a Jesús siendo traspasado por la lanza de un soldado romano. Pero si miramos el contexto otra vez original de Zacarías 12, vemos que está hablando de un tiempo futuro cuando las naciones se reunirán contra Jerusalén y serán derrotados por Dios. No está hablando específicamente de un Mesías siendo traspasado. Además, en Zacarías, son las naciones enemigas de Israel las que traspasan por decir, a Dios al atacar a su pueblo. Recuérdense, en el versículo 8, ya Dios se identificó
como su propio pueblo. Busca el contexto. Pero en Juan es un singular soldado romano individual quien literalmente traspasa a Jesús. El contexto y el significado son bastante diferentes. Ahora debemos analizar la importancia de ser fieles al texto hebreo original y su contexto. Si bien las interpretaciones y aplicaciones posteriores, como los que encontramos en el Nuevo Testamento, pueden ser significativas para los creyentes cristianos, no debe usarse para reescribir o reinterpretar el significado original de las escrituras hebreas. El Tanaj es un texto sagrado con su propia integridad y debe esforzarnos para entenderlo en sus propios términos, en su propio contexto histórico y lingüístico. Solo entonces podremos apreciar verdaderamente su profundidad y riqueza. Espero que este estudio les ha brindado una nueva perspectiva sobre la complejidad de la interpretación bíblica. Como siempre, les animo a seguir estudiando y haciendo preguntas y buscando la verdad con un corazón sincero y una mente abierta. Shalom. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra.